más se ha planteado, pues es que el que retomó o se obsesionó con la cuestión del ser, pues fue precisamente Martin Heidegger, ¿no? Y esto lo hace a partir de una idea central que tiene y que es el hecho de que la idea de ser ha sido pensado fundamentalmente en términos de presencia, ¿no? El ser ha sido sinónimo de presencia y a partir de ahí entonces se han intentado tematizar los diversos modos de ser, ¿no? Es decir, a partir de una idea base sobre la cual se intentan plantear las diferencias o semejanzas, ¿no? Por ejemplo, si se interpreta el modo de ser de los útiles, ¿no? En términos de esa tradición ontológica de la presencia, sería o se plantearía el hecho de una base sobre la cual se da o se establece algún valor, ¿no? Y entonces la silla o la taza, ¿no? Sería interpretada ontológicamente a partir de algo que está ahí y que se le añade el valor de uso, en este caso, ¿no? O en el caso de los seres humanos o los animales, etcétera, algo que está ahí y se le añade un plus que la tradición ha pensado como el ámbito de la razón o el alma, etcétera, ¿no? O en el caso de los animales, la vida, etcétera. Esa es la manera en la que Heidegger vio de forma monolítica, digamos, la tradición ontológica y su cuestionamiento central remite precisamente a criticar la idea de ser como presencia y plantear la posibilidad entonces de modos de ser. Y esta posibilidad de modos de ser se los da la fenomenología, ¿no? Precisamente lo que hay una cita que menciono por ahí, creo que en el video de la relación de Husserl y Heidegger, en su primer curso que da Heidegger en Marburgo, ¿no? Esa cita me parece central en el curso Introducción a la Investigación Fenomenológica, que es el curso de 1923-24 que da en Marburgo, y ahí dice, con este descubrimiento de la intencionalidad, se da expresamente por primera vez en la historia de toda la filosofía el camino para una investigación ontológica fundamental, ¿no? Y eso me parece que es importante porque si lo que quiere mostrar Heidegger es la diversidad de modos de ser, cuestionando la preeminencia de la presencia como modo de ser o como ser, o como la idea de ser que ha visto la metafísica, decía yo que esta posibilidad de apertura de modos de ser le viene dado por la fenomenología. Y la idea central que retoma Heidegger de la fenomenología es precisamente la intencionalidad, ¿no? Porque lo que se muestra o intenta mostrar Husserl con la fenomenología es precisamente los modos de aparecer, ¿no? Los modos de aparecer y eso, el análisis que hace inicialmente de esos modos de aparecer están ligados precisamente a la idea de conciencia. La conciencia para Husserl no es otra cosa sino la cadena de vivencias que él llama intencionales, ¿no? Y ahí aparece el término intencionalidad. Digamos, la intencionalidad es el modo en el que se llevan a cabo esas vivencias como conformadoras de la conciencia, ¿no? Y el aspecto central ahí es precisamente el estar dirigido a algo, ¿no? Y esta idea de intencionalidad en el sentido de estar dirigido, ¿no? Y por lo tanto el carácter intencional de la conciencia expresado en las vivencias, ¿no? Es
punto, digamos, determinante para lograr la aprehensión del aparecer de las cosas, ¿no? Y esto marca entonces una serie de diferencias que no estaban, digamos, explícitas en la tradición metafísica occidental, ¿no? Porque finalmente lo que se hacía era sobreponer o colocar puntos de partida fijos a partir de los cuales se, digamos, desarrollaban o desplegaban otros análisis. Lo que Husserl está señalando es que hay que aprender las cosas a partir de su modo de darse, ¿no? Entonces, si yo, en este caso, tenemos una taza y yo veo la taza, es una vivencia perceptiva, en este caso, percepción sensible en el sentido de ver la taza. Esa vivencia es diferente al recuerdo que yo puedo tener de la taza de ayer, ¿no? En la taza de ayer tengo estas tazas simpáticas que tienen animales. Esta tiene un búho. La taza de ayer tenía un oso, ¿no? Entonces, yo puedo en esos momentos cerrar los ojos y recordar mi situación de ayer tomando en una taza del oso, ¿no? Eso significa que es una vivencia diferente, es una vivencia rememorante, es un recuerdo que aprehende a la taza en tanto recuerdo. Y eso significa que es una taza recordada. Y se diferencia de esta taza, que es una taza vista, ¿no? Los modos de aparecer son diferentes y los modos de aprehensión son diferentes, ¿no? Esto bueno, y se dan entonces multiplicidad de vivencias que constituyen la vida. El término vivencia es el término que propone Ortega y Gasset para traducir la palabra erlebnis, ¿no? Acá tengo el pizarrón este que se cae, pero uy, ya no pinta. Vamos a ver. El término que propone Ortega es erlebnis. El término que propone Ortega. Esa es la traducción, digamos. Uy, ya se atoró ahí. Esa es la traducción, digamos. Uy. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, hay un poco de ruido. Pero decíamos que... sí, se escucha. Sí. Decíamos que el término vivencia... Sí, se escucha un poco con eco, pero sí se escucha. Sí. Pero decíamos que... ¿se escucha? Sí. Decíamos que el término vivencia... Va un poco retrasado. No sé qué pasa acá. Bueno. ¿Ya? ¿Me escuchas? Voy a apagar mi micrófono para que no se oiga el eco. Ajá. Ok. Ahí me escuchas. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos. El término vivencia es el término que
traduce Erlebnis, que viene precisamente de vida, ¿no? Leben. Y esto es vida. Entonces, la forma en la que se lleva a cabo la vida es precisamente en vivencias, ¿no? Y esas vivencias son los modos en los que se lleva a cabo la conciencia, ¿no? Y los modos entonces en los que se pueden aprender las cosas. Al modo, digamos, de la vivencia, Husserl le da el nombre de cualidad en la quinta investigación lógica y lo diferencia de otro término que es materia. La materia constituye no solo el contenido de la vivencia, sino también la forma, la manera en la que la vivencia aprehende el objeto, que Husserl le llama objeto intencional, que es precisamente hacia aquello a lo que estamos dirigidos, ¿no? En este caso, al ver la taza, yo veo la taza, pero a diferencia de Brentano, la taza no es un objeto inmanente, ¿no? Porque precisamente hay una diferencia entre el estar dirigido a algo y eso a lo que se está dirigido. Y eso es lo importante para Husserl. Es decir, no se trata de un idealismo de carácter absoluto, ni tampoco del énfasis que hacía Brentano en términos de fenómenos psíquicos. Brentano hace la diferencia entre fenómenos psíquicos y fenómenos físicos. Y una de las características de los fenómenos psíquicos para Brentano es precisamente el carácter inmanente de los objetos, ¿no? O sea, para Husserl, el hecho de hablar de una conciencia que está dirigida a algo señala el carácter de apertura, ¿no? Y eso me parece que es lo que Heidegger va a retomar, si ustedes recuerdan, el énfasis que hace en el estar abierto y en el carácter de apertura, que lo retoma precisamente de esta idea de Husserl en términos de lo abierto de la conciencia, en términos de estar dirigido a algo que puede existir o no existir, ¿no? En términos de lo que generalmente llamamos realidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta taza, ¿no? Si yo les dijera, por ejemplo, ahora, que aquí tengo una taza verde, ¿no? Y que yo la estoy viendo, que mismo es que nosotros no la vemos, no vemos la taza verde que tiene un cocodrilo, bueno, evidentemente, eso sería una, digamos, percepción propia, que no sería percepción, sería alucinación, ¿no? Y que diríamos no existe. Pero yo estoy dirigido a eso, ¿no? Y eso era de las preocupaciones tanto de Brentano como de Husserl y de sus alumnos, ¿no? En términos de decir que existe una vivencia. Puede existir la vivencia aunque no existe el objeto, ¿no? Si pensamos en el unicornio o si pensamos en el cuadrado redondo, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, ni siquiera es pensado, pero podemos mencionarlo. Pero si digo el cuadrado redondo no existe o el cuadrado redondo es imposible, tendría ahí la cuestión de qué estoy hablando, ¿no? Si estamos señalando o nombrando algo, es decir, que forma parte de una vivencia, ¿no? En este caso, una vivencia de carácter lingüístico al nombrar eso, al nombrar el unicornio, ¿no? O sea, no significa que sea verdad, esa es la diferencia que hace Husserl en la primera investigación lógica. Lo que yo digo con sentido no necesariamente tiene que ser verdadero. Yo puedo decir el unicornio existe y es una vivencia de carácter lingüístico, es decir, una intención significativa, le llama Husserl en la primera investigación lógica, es decir, hay una objetualidad ahí, que es lo que le da sentido a lo que estoy diciendo, y diferencia eso que estoy diciendo de
cualquier ruido, ¿no? Vamos a decir bla, 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 ¿no? Es decir, habría sonidos o habría una emisión fonética que no tiene sentido porque no hay una objetualidad. Y en lo que estoy diciendo, por ejemplo, en esa expresión, el unicornio azul existe, hay un sentido, hay una vivencia, es una vivencia, precisamente en tanto intención significativa, en tanto hay una tendencia a un significado, pero que vamos a decir no es verdadera, ¿no? Pero eso, digamos, no interesa de entrada, ¿no? Lo que interesa es el descubrimiento, la descripción de la conciencia en tanto cadena de vivencias intencionales que aprehenden los objetos de alguna manera a partir de su modo de darse. Y esto es lo que abre la posibilidad para Heidegger entonces de tematizar los diversos modos de ser. Y va a diferenciar entonces el modo de ser del ser humano, en tanto Dasein, del modo de ser del animal, del modo de ser de los útiles, del modo de ser de lo que está ahí presente, etc., ¿no? Eso es lo que da esta posibilidad, y por eso entonces la importancia de la intencionalidad y la importancia de estos análisis que lleva a cabo Husserl, ¿no? Hay invitados esperando. A ver, déjame ver aquí qué dice. Giselle. Hay que darle, o como aquí, admitir, a ver. Admitir. A ver, ya. Ya lo puse. Ya, ¿verdad? Creo que ya. Ahí está. Ajá. Sí. Bueno, entonces señalábamos eso, que en ello yace, digamos, la importancia de esto que Heidegger señala como modos de ser, ¿no? Y que remite entonces a los modos de aparecer. O sea, lo que Husserl está señalando con esta tematización del carácter intencional de la conciencia, es decir, de las vivencias intencionales, es que los modos de aprehensión de la conciencia de alguna manera corresponden, hay una correspondencia con los modos de aparecer de las cosas, ¿no? Y entonces, a partir de ese modo de aparecer, se dan las posibilidades de aprehensión, ¿no? Por ejemplo, en lo que señalábamos hace un momento, de decir, bueno, aquí tengo, vamos a suponer que yo digo, aquí tenemos dos tazas, ¿no? Esta es una taza verde con un cocodrilo, esta es una taza blanca con un búho. Y el asunto está en que ustedes solamente ven esta taza. Es decir, esta es una taza que le llamaríamos, es una taza real, ¿no? Mientras que la taza verde con el cocodrilo es una taza alucinada. Y por lo tanto, esta taza, ¿no?, que yo estoy alucinando, solo la puedo ver yo, ¿no?, si fuese el caso, ¿no? Esta taza, que es una taza percibida, la pueden ver ustedes. Y si yo tuviese dudas respecto de eso, yo les podría preguntar si pueden ver esta taza, me van a decir no, pero sí pueden ver esta taza, ¿no? Y pueden ver el búho. Entonces, hay diferencias que tienen que ver entonces con la vivencia o la vivencia del recuerdo, que yo decía, la taza que tiene un oso y que yo recuerdo, y que es accesible precisamente en mi recuerdo y no es accesible para ustedes, ¿no? Solamente esta taza percibida, ¿no? Y además con una serie de problemas porque en la percepción también están en juego otras vivencias, ¿no? Es decir, yo veo esta taza, vamos a decir, pero realmente yo la estoy viendo de este lado, ¿no? Y ustedes la ven de este lado
Y precisamente al ver la taza y al estar la taza entre ustedes y entre mí, hay una parte que no ven de la taza y hay una parte que no ven de mí tampoco, ¿no? Porque me está tapando en este caso la cara, ¿no? Pero siguen pensando que yo estoy ahí, completo, con cara, que mi cara sigue ahí. Y también entonces que esto es una taza y no solamente una parte, ¿no? Esto significa entonces que en una vivencia perceptiva intervienen otras vivencias, como sería la imaginación, precisamente para remitirnos a esa parte que no vemos, que Husserl le va a llamar Abschattungen, es decir, escorzos, así lo traduce Gauss y García Morente, pero el término Abschattungen tiene la palabra Schatten, que es sombra, es decir, hay ensombrecimientos, ¿no? Pero esos ensombrecimientos, digamos, son de alguna manera llenados precisamente por el trabajo de la conciencia en términos de esas vivencias imaginativas que nos llevan entonces a hablar de una totalidad y no solamente de una parcialidad, ¿no? Es decir, yo estoy agarrando esta taza y hablo de una taza en donde tomo café y no hablo nada más de parcialidades, ¿no? Por eso entonces Husserl va a decir, bueno, la percepción sensible es mucho más compleja porque finalmente no podemos agotarla. No agotamos parecería que es lo más sencillo y en el ámbito prefilosófico, lo que se le llama realidad, la gente dice, pues es lo más sencillo, ¿no? Pues no, en términos fenomenológicos no es tan sencillo, ¿no? Y aquí Husserl nada más habla de esta intencionalidad vertical en términos de un estar dirigido a la cosa. En 1913, cuando escribe o publica Las Ideas 1, que es su paso, digamos, a la fenomenología trascendental, ahí habla de una intencionalidad horizontal. Y es precisamente esta posibilidad de cover las cosas, es decir, la posibilidad de mundo en términos de un horizonte, ¿no? Y eso significa que yo, al ver la taza, no solo veo la taza, sino veo lo que está pasivamente alrededor de la taza. Así como ustedes ven, me están viendo, pero también ven los libros o ven el cuadro de Husserl, ¿no? Es decir, hay esto otro, en términos de horizonte, que es co-visto y que podemos dirigir nuestra mirada hacia eso otro. Esa es la idea de horizonte que Husserl va a tematizar en Las Ideas 1 a partir de 1913 y que va a hablar entonces de una intencionalidad de carácter horizontal. En las investigaciones lógicas, en 1901, estará tematizada nada más esta intencionalidad que yo le llamo vertical, precisamente porque está dirigida a las cosas solamente, digamos, al análisis de esto que aparece en su modo correspondiente de aparecer, ¿no? Recuerden, la fenomenología lo que piensa son los modos de aparecer, ¿no? Y hay que tener cuidado porque no se trata de aparecer simplemente, ¿no? No se trata de una trivialidad en términos de lo que aparece, de lo inmediato, ¿no? Sino más bien los modos de aparecer, eso es lo que trata de pensar la fenomenología y Heidegger se apropia de ese esquema, digamos, metódico para llevarlo a la ontología y pensar entonces los modos de ser, que es lo que despliega de entrada en Ser y Tiempo, lo que le llama ontología fundamental, porque trata de pensar precisamente los modos de aparecer que se dan en la cotidianidad, ¿no? Los modos que aparecen en esa inmediatez, ¿no? Y eso es precisamente el Dasein como modo de ser del ser humano, o este ente, digamos, que está en juego en la cotidianidad, lo que aparece en la inmediatez, que son los útiles, y aquello que deja de ser útil,
y que pasa a ser presencia, ¿no? Digamos, son los tres modos, aunque yo he señalado que no se agota ahí la ontología, ¿no? Finalmente hay ontologías regionales que va a desplegar posteriormente en otros textos, como la cuestión de los animales, las matemáticas, incluso señala la cuestión de Dios en algún momento, la obra de arte, etc., ¿no? Bueno, no sé, preguntas de parte de ustedes. No sé si más o menos se entiende toda esta cuestión, ¿no? Si van a preguntar, creo que tienen apagados sus micrófonos, ¿no? Entonces nada más le... Ajá, sí. Ahí está. ¿Ah, ya? Ahora sí, ya. Sí. Ok. Perdón. Sí, perdón. Estas ontologías regionales de Heidegger son el modo de proceder de lo particular a lo general. ¿Son una evidencia de su herencia aristotélica en Heidegger? En parte sí. O sea, por ejemplo, la primera tematización en Ser y Tiempo, yo creo que sí se puede ligar directamente, como lo hizo Franco Volpi, a Aristóteles, en términos de esa lectura de la ética nicomaquea, ¿no? Y, digamos, Heidegger hace una lectura fenomenológica de Aristóteles, que así le llama precisamente a su texto, Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, en donde este esquema de la conciencia, este esquema de las vivencias intencionales, en el sentido de una correspondencia, es decir, correspondencia entre el modo de aprehensión y el modo de aparecer, lo aplica Aristóteles en su lectura, especialmente del libro sexto de la Ética Nicomaquea. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de Aristóteles y de ese apartado del libro sexto, Aristóteles hablaba de una correspondencia entre el alma y aquello que aprendía de alguna manera el alma, los objetos o las cosas que aprendía el alma, y que Aristóteles mencionaba a partir de los principios, ¿no? Los arjai. Es decir, habría una parte del alma que tiene logos, habría una parte sin logos. Y en la parte con logos, el alma se remitía a aquellas cosas cuyos principios podían ser de una manera, o podían ser de otra manera, si podían ser temporales, y a cosas cuyos principios no se modificaban, ¿no? Es decir, de carácter atemporal. Esto marcaba entonces las posibilidades de ciertas disposiciones, ¿no? Estas disposiciones, espérame, ¿qué es esto? Ya. Estas disposiciones, entonces, se llevaban a cabo en relación con el tipo de objetos, ¿no? Y entonces teníamos el ámbito del teorem, el ámbito de la teoría, que ejecutaba o llevaba a cabo la verdad, el aletheuin, en donde los objetos, digamos, que se presentaban son objetos que no pueden ser de otra manera, es decir, de carácter atemporal. Y ahí tendríamos entonces la mejor disposición, que es la episteme y la sofía, ¿no? Y teníamos el caso de la poiesis con su mejor disposición, que sería la tecne, y teníamos el caso de la praxis con su mejor disposición o arete, que es la frónesis, ¿no? La prudencia. Entonces, esta interpretación que Aristóteles daba en términos de aletheuin, de desocultamiento o de llevarse a cabo de la verdad, ¿no? En términos de un estar desocultado de las cosas que se presentaban, esto lo aprende Heidegger en términos ahora ontológicos, precisamente para hablar de modos de ser. Y entonces, el ser humano es determinado de manera central en el ámbito de la praxis y en el ámbito de la relación con las cosas que pueden ser de una u otra manera respecto de la propia vida, ¿no? Esa es
la frónesis de la que hablaba Aristóteles, y ahora Heidegger lo aplica en términos, entonces, de un análisis ontológico del modo de ser de este ente, ¿no? Que es precisamente lo que le va a llamar existencia, ¿no? Y se lleva entonces a eso a la existencia. En el caso de la poiesis y la tecne, eso lo lleva al ámbito de lo que está a la mano, de lo a la mano, en términos de los útiles, ¿no? Los útiles de la cotidianidad. Y el ámbito del teorein y sus respectivas disposiciones, la episteme y la sofía, la sabiduría, eso correspondería entonces al ámbito de la contemplación, es decir, del contemplar lo que está ahí, es decir, el ámbito de la presencia, ¿no? Entonces, ese es el análisis nuclear, que por eso Heidegger le llama fundamental, es una ontología fundamental, una tematización de los modos de ser centrales. ¿Por qué son centrales o por qué son determinantes o por qué son fundamentales? Bueno, precisamente porque el punto de partida de la descripción, como señalamos, es la cotidianidad. La cotidianidad en el sentido del punto de partida. O sea, recuerden que lo que está buscando tanto Husserl como Heidegger es un punto de partida justificado, es decir, sin presupuestos. Y ese es uno de los graves problemas que hemos señalado en el trabajo de la filosofía. Es decir, yo puedo tomar como punto de partida cualquier cosa, pero en cualquier lugar que nos instalemos va a haber presupuestos. Si yo digo, yo parto de la idea de ser humano de Descartes, ¿no? O parto de la idea de ser humano de Schopenhauer para mi trabajo final. Entonces, claro, no estoy cuestionando eso que ya tematizó, que ya presupone Schopenhauer, Descartes, Marx o quien sea, ¿no? Y a partir de ahí construyo. Lo que está señalando Husserl en su introducción al segundo volumen de las investigaciones lógicas, cuando habla de un principio de la falta de supuestos y que va a reiterar después en un texto de la revista Logos en 1911, es que no se trata de ir a las teorías o a los autores, sino a las cosas mismas, ¿no? Y ese ir a las cosas mismas significaría un ir sin presupuestos. Esa es la gran pregunta que surge, es decir, ¿cómo podemos estar sin presupuestos? ¿Cómo podemos tener un ámbito sin presupuestos, ¿no? Y lo que Heidegger señala o descubre es, y apoyado precisamente en Husserl, es que habría un ámbito del cómo, ¿no? No en el sentido de contenido, sino del modo de llevarse a cabo esos contenidos, que es ese ámbito de la indiferencia, ese ámbito indiferente, que es precisamente la cotidianidad, o lo que Husserl llamaba actitud natural. Ese es el ámbito de esta indiferencia, y esa es la indiferencia de la cotidianidad. Por eso entonces el análisis fenomenológico se sitúa en la cotidianidad, ¿no? Para plantear esta falta, este principio de falta de supuestos, este no partir de supuestos, y a partir de ahí entonces llevar a cabo estos análisis fenomenológicos, ¿no? Y eso entonces le da la posibilidad a Heidegger de plantear esta ontología fundamental en términos de que es lo que forma parte de la cotidianidad desde esta perspectiva y después con otros análisis. Ahora, eso claro que puede ser cuestionado, ¿no? Porque alguien, digamos que vive en, vamos a decir, en el bosque, ¿no? O en una granja, pues evidentemente lo que forma parte de su cotidianidad son las plantas y los animales, ¿no? Y quizás no es otra cosa. O alguien, supongamos que viva en un museo, pues la parte de su cotidianidad sería la obra de arte, ¿no? Pero bueno, esos ya son asuntos que son, digamos, cuestionables. O sea, que Heidegger no deja de lado
¿no? Esa multiplicidad de modos de ser, pero que sí analiza en momentos posteriores, ¿no? En 2930, el análisis que hace de los animales, y en 1930-31 en adelante, la tematización de la obra de arte, precisamente en su texto del origen de la obra de arte, ¿no? No sé si más o menos contesté. Es el ejemplo, por ejemplo, que ponía, bueno, no sé si lo puso Heidegger, nos habló Diego del asunto, de este ejemplo del aborigen que toma la cátedra de un auditorio como escudo. Sí, ese es de 1919, el primer curso que da Heidegger en Friburgo. Habla del campesino de la Selva Negra. Bueno, tres casos que pone: el profesor de la universidad, el campesino de la Selva Negra y el negro de Senegal, ¿no? Son los ejemplos que pone. Y claro, lo que quiere enfatizar es el carácter histórico que está en juego en el ámbito de la significación, ¿no? Es decir, que no hay significados perennes, que no hay significados eternos ligados a las cosas, sino que el significado le viene dado por una situación temporal, es decir, por la cadena respectiva en la que está, en la que aparece, y a la vez también por el carácter histórico del ser humano. Eso lleva entonces a aprender esto de determinada forma, ¿no? Es decir, si yo digo una taza, esto es una taza, repito, lo que Heidegger estaría cuestionando es que haya un significado eterno ligado a esto en términos de una idea o una usía, etcétera, ¿no? O sea, yo aprendo esto como taza y sirvo el café ahí precisamente por la cadena respectiva en la que está y por mi carácter histórico, ¿no? Por la aprehensión que tengo de esto precisamente como útil para servirme el café, ¿no? Pero lo interesante, digamos, de ese análisis que hace en 1919 es para enfatizar ese carácter histórico que tenemos y que se liga con otros análisis que se venían haciendo ya desde el ámbito del pragmatismo norteamericano, por un lado, pero sin esta determinación ontológica que Heidegger quiere darle y que está retomando de los modos de aparecer de carácter husserliano, ¿no? De la fenomenología husserliana. Ok, entonces entendemos la fenomenología no como una serie de premisas partisanas sobre estar a favor o en contra de lo que dijo cierto autor respecto a cierto tema, ¿no? O sea, nos remitimos en proceso de epogé hacia el objeto mismo. Sí, aquí... en su modo de aparecer. Sí, ¿Estoy en lo correcto o divagué? Hay que... Una precisión que yo haría. Si se dan cuenta, yo no he hablado de epogé, ¿no? Ni de reducción fenomenológica, porque lo señalo en algunos de los videos, creo que donde hablo de la relación entre Husserl y Heidegger, hay dos ideas de fenomenología, ¿no? Ustedes saben el texto que publiqué con Sirión, en el que discutimos sobre las cosas mismas, ¿no? A las cosas mismas, se llama Dos ideas de fenomenología. En el fondo son esas dos ideas, la idea de Husserl y la idea de Heidegger, ¿no? La diferencia que está planteada desde esta discusión de Husserl, Heidegger y muchas décadas de trabajo, yace en el hecho de que Husserl plantea una idea de fenomenología en las investigaciones lógicas y en el trabajo previo, ¿no? En la última década del siglo XIX, en donde se comienza a consolidar o a cuajar la fenomenología en términos de una discusión que reúne varios aspectos, ¿no? O sea, hay una cuestión ontológica que está en juego, ¿no? Que es precisamente la crítica a los presupuestos, que viene de Brentano, con esta idea de intencionalidad. Hay toda una idea de conocimiento, una cuestión epistemológica
que está en juego en términos de qué se puede conocer, por ejemplo, esto que estábamos diciendo del unicornio, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hablar de conocimiento si la cosa no existe, ¿no? Hay toda una idea de lógica también que está en juego. Y entonces, la última década del siglo XIX es una década muy rica porque está toda esta discusión que acerca lo que después va a quedar separado, que es la filosofía analítica y la filosofía continental, ¿no? Precisamente el diálogo que hay entre Husserl y Frege, entre la escuela de Brentano, como Meinong, Twardowski, y otras líneas que atienden a eso, como es el caso de Russell y posteriormente Wittgenstein, hay toda una riqueza que emerge, que surge de esa última década del siglo XIX, que Husserl plasma en un primer momento en las investigaciones lógicas a principios del siglo, 1900-1901, y que dan una idea de fenomenología que fue aprendida por los primeros alumnos de Husserl, ¿no? O sea, no solo los de la escuela de Gotinga, ¿no? Donde están Alexander Fender, Reinach, Stein, etcétera, sino después también, o algunos que no fueron alumnos de Husserl de forma directa, pero que se dejaron impactar por la fenomenología, como el caso de Max Scheler, o alumnos que a distancia comenzaron su lectura de Husserl y después van a ser cercanos, como el caso de Martin Heidegger, ¿no? Heidegger comenzó a leer a Husserl desde 1909 y su primer contacto epistolar es en 1914 y su contacto personal es en 1916, cuando Husserl llega a Friburgo. Después Heidegger va a ser asistente de Husserl en 1919, a partir de 1919, etcétera, ¿no? Lo que encontramos entonces en todos estos primeros alumnos, excepto Edith Stein y Roman Ingarden, pero Alexander Fender, Adolf Reinach, Martin Heidegger, Max Scheler, es el apego a la idea de fenomenología que plasma Husserl al inicio en las investigaciones lógicas de forma concreta y que remite a un modo de tratamiento de los fenómenos, sin plantear necesariamente un método de acceso a un ámbito específico, que eso es lo que va a hacer Husserl a partir de 1913 de forma ya pública en Las Ideas 1, y que habla entonces de una fenomenología trascendental y de un ámbito trascendental en donde ya aparecen estos procesos, digamos, que forman parte de ese acceso metódico y que es precisamente la reducción fenomenológica, y una de esas maneras es la epogé, ¿no? Entonces, eso es lo que Heidegger no va a aceptar, ni Scheler, ni Reinach, ni Fender, ¿no? O sea, todos ellos, digamos, se van a distanciar de esa otra idea de fenomenología que para Husserl va a ser la central. Cada vez va a ir tomando más fuerza esa idea de fenomenología de carácter trascendental, que no va a ser aceptada por los primeros, digamos, discípulos, que se guiaron más bien por las investigaciones lógicas. Y por eso entonces, una manera de resumir esa idea de fenomenología es con el lema zu den Sachen selbst, ¿no? A las cosas mismas. ¿Sí? ¿Sí se aclara un poco esta cuestión? ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Pero entonces, claro, en este sentido, Husserl diría que esa idea de fenomenología es más bien o está ligada a psicología o cosas por el estilo. Evidentemente, cada autor, cuando hace una revisión de su propio camino, plantea también eso, ¿no? Es decir, bueno, lo inicial es insuficiente y lo posterior es lo realmente efectivo, ¿no? Eso lo vemos en toda la tradición. Pero también lo que vemos es que la filosofía se lleva a cabo a partir de estas diferencias. Es decir, el tomar unos aspectos, el cuestionar otros, ¿no? Eso forma parte de la historia propia de la filosofía, y en el caso de Husserl no es la excepción. Es decir, la fenomenología me parece que tiene esa riqueza que da o que nutre al siglo XX,
precisamente a partir de todas estas posibilidades. Es decir, el hecho de que algunos hayan tomado las primeras ideas de Husserl plasmadas en las investigaciones lógicas y cuestionado el trabajo trascendental posterior, mientras que otros autores como Edith Stein, Roman Ingarden, etcétera, van a apegarse más bien al trabajo posterior, ¿no? Gracias, doctor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más preguntas que tengan? Tengo una pequeña curiosidad histórica. Me dijo el doctor Rubén que usted sabía cuál era la carta, si es que existe la ley, donde Edith Stein le escribe a Roman Ingarden sobre su percepción de Edith Stein, de Heidegger, sobre las verdaderas intenciones medio malévolas, medio éticamente cuestionables de Martin. Sí. A lo mejor esto no es tan necesario para el programa, pero... No, aquí lo tengo a la mano. Caray. Bueno, es que tengo todos los libros de aquí a la mano, tengo un desorden, entonces está... Yo no sé cuándo podré preguntar esta clase de cosas otra vez. Está todo a la mano. Es una carta, esto lo escribe aquí, está publicado aquí, son estas cartas, ¿no?, de Edith Stein a Roman Ingarden, ¿no? Y en la carta del 15 de octubre de 1921, Stein le escribe a Ingarden lo siguiente: Heidegger disfruta de la confianza absoluta de Husserl y la utiliza para conducir a los estudiantes, sobre los que él tiene una influencia mayor a la de Husserl mismo, en una dirección que se halla muy alejada de Husserl. A excepción del venerable maestro, todo mundo lo sabe. Ya hemos deliberado mucho sobre lo que uno podría hacer en contra de eso. Coiré, se refiere a Alexander Coiré, quien hace poco tiempo también estuvo en Friburgo, propuso que nosotros, los viejos, entre comillas, fuésemos, de ser posible todos juntos, por un par de semanas en el semestre, para llevar a cabo una discusión con la nueva corriente, entre comillas, ¿no? Eso escribe Stein a Ingarden y queda muy claro en 1921. Es decir, Heidegger llevaba 2 años dando clase en el marco de la cátedra de Husserl y también llevaba 2 años como asistente de Husserl. Y para esas alturas ya se sabía que había diferencias, ya se sabía que Heidegger tenía una posición poco ortodoxa, ¿no?, digamos, que se alejaba de los planteamientos del maestro. Y claro, a lo que me estoy refiriendo es precisamente a la dimensión trascendental. O sea, que Heidegger no aceptó la fenomenología trascendental y Husserl, a esas alturas, enfatizaba precisamente el carácter trascendental de la fenomenología y la necesidad de la reducción fenomenológica, etcétera, ¿no?, cosa que Heidegger no aceptaba. A eso se está refiriendo, me imagino, Edith Stein y Roman Ingarden, porque ellos sí fueron cercanos a Husserl, digamos, en todo su camino, por lo tanto se veía o llamaba la atención esa poca ortodoxia de Heidegger respecto de Husserl, de quien era asistente. Y curiosamente, que Husserl creía que Heidegger era su alumno más fiel, ¿no? Recordemos, Husserl recomienda a Heidegger en 1923 para que ocupe la cátedra de Marburgo y después en 1928 para que lo sustituya en la cátedra de Friburgo. Entonces, ahí están las conversaciones de Husserl con Dorian Keynes, y en esas conversaciones hay muchas menciones que hace Husserl de Heidegger, primero al decir que era digamos, quien representaba la fenomenología. Hay una expresión, ahorita no tengo, ese sí no lo tengo a la mano, pero donde Husserl dice que la fenomenología son Heidegger y él, ¿no? Y posteriormente, después de la lectura que hace Husserl de Ser y Tiempo, de Kant y el problema de la metafísica, evidentemente Husserl va a expresar ya
su distanciamiento de Heidegger y va a señalar que Heidegger no entendió lo que es la fenomenología, ¿no? Y va a tachar su planteamiento de una, ¿cómo le llama? Un Wissenschaftlichkeit, ¿no? Como acientificidad, ¿no? Pero eso va a ocurrir después de 1929. En 1931, Husserl dicta algunas conferencias en Berlín, en Frankfurt y en Halle, Fenomenología y Antropología, y hay una carta en donde explícitamente señala que va a leer a sus antípodas. Sus antípodas en ese momento eran Heidegger y Scheler, ¿no? Eso Husserl lo dice claramente, y por supuesto Heidegger lo va a retomar en varios momentos, por ejemplo en la entrevista del Spiegel, que se publica, como sabemos, después de la muerte de Heidegger en el 76, en donde el propio Heidegger hace referencia a esas conferencias que Husserl dio en el 31. Entonces, pero para esas alturas ya el distanciamiento filosófico era muy claro y se va a incrementar con el ingreso de Heidegger al Partido Nacional Socialista y haber aceptado la rectoría de la Universidad de Friburgo en 1933. Pero el problema de las interpretaciones que se hacen es que señalan o intentan decir que el distanciamiento de Heidegger se da porque Heidegger se acerca al nacionalsocialismo y Husserl era judío, ¿no? Y el asunto no va por ahí. Es decir, el distanciamiento comenzó desde el principio, ¿no? Desde 1919 ya había un distanciamiento filosófico que Husserl no vio, que Husserl más bien veía en Heidegger a su sucesor, al representante de la fenomenología ortodoxa, cosa que Heidegger no va a hacer, y que poco a poco se va a ir mostrando ese distanciamiento en términos filosóficos. Ya lo podemos ver precisamente con un acercamiento a la obra, pues prácticamente en su totalidad, ¿no? Es decir, no se ha publicado ni se va a publicar toda la obra de Husserl, recordemos, son 50,000 páginas manuscritas que tiene Husserl en el archivo de Lovaina. Publicó más o menos el 5% de su obra, es decir, 2.600 páginas, si no me equivoco, es lo que Husserl publicó. 2.600 páginas de 50,000, ¿no? Es decir, es un 5% a lo mucho. Son 54 libros que publicó Husserl en su vida, ¿no? O sea, es mínimo realmente respecto de lo que escribió. Y ahora ya tenemos la obra, digamos, completa en términos de que es accesible en los archivos. Algunas cosas ya se han publicado, y por el lado de Heidegger ya prácticamente se ha publicado la Gesamtausgabe, la edición integral. Faltan 6 volúmenes por publicarse solamente, que eso en los próximos años se llevará a cabo. Y una vez que se publican los volúmenes ya son accesibles los manuscritos. Entonces también ya en el archivo de Marbach, donde está la obra de Heidegger, ya también es accesible. Entonces ahora tenemos un panorama completamente diferente para la investigación, ¿no? Ya no, como yo he enfatizado, ya no se trata de complementos imaginarios, ¿no? Que se van haciendo, sino ahora ya tenemos toda esa documentación y ya se pueden aclarar más cosas, ¿no? Y si me permite preguntar por otra curiosidad así miscelánea histórica, ¿es cierto que Heidegger le enviaba la misma carta a todos sus romances? Circuló la leyenda urbana de que letra por letra le enviaba cartas de amor a Hannah Arendt y a todos los demás alumnos. No, No sé. o sea, sí hay una cita, hay una cita que, o sea, hay 2 elementos para eso. Una cita que Heidegger le escribe a Hannah Arendt y que también le escribe a Elisabeth Blochmann. Elisabeth Blochmann era amiga de su esposa, Elfriede, perdón. Y hay una cita sobre San Agustín, ¿no? Se llama Amo volo ut sis, ¿no? Amar es querer que seas, ¿no? Desear que seas. Y recordemos que a partir de eso, Hannah Arendt
va a quedar, digamos, de alguna manera impactada por esa idea de amor que la lleva a hacer su tesis doctoral, ya no con Heidegger, sino con Jaspers, ¿no? Hannah Arendt se va a Heidelberg con Jaspers y a pesar de que sigue el contacto y la relación con Heidegger, ¿no? O sea, la relación se va a cortar tiempo después. Ellos comienzan en 1925, ¿no? Pero esa misma cita se la coloca en una carta a Elizabeth Blochmann un tiempo después. Y la otra referencia es una carta de Elfriede a Heidegger, en donde copia un fragmento y lo guarda y con el comentario de que esta es una, digamos, muestra, un formato, digamos, de las cartas que Heidegger escribía, ¿no? Pero, digamos, no hay mayor evidencia al respecto, solamente esos dos aspectos que sí se han señalado, ¿no? Ok. Bien. Gracias, doctor, por aclarar las leyendas urbanas. No, está bien, hay que derribar ídolos, derribar ídolos, ¿no? Ok, bueno, y bueno, supongo que volviendo a los temas serios, entiendo que hay una distinción entre actitud natural en cuanto a la intuición de la vida cotidiana, de pasar junto a un arbolito y de no fijarnos en él porque es un objeto más, y una actitud naturalista que hace alusión estrictamente a lo científico. ¿Es así? Claro. Claro, esa es una posibilidad del ser humano, ¿no? Una posibilidad que Heidegger, en términos ya ontológicos, llamaría una posibilidad del Dasein, ¿no? Y que forma parte de esta salida de la indiferencia, ¿no? O sea, lo que está indicando él como cotidianidad para el análisis, para este punto de partida del Dasein mismo existente, de los útiles y de lo que está ahí presente, eso forma parte, decíamos, de esta indiferencia en términos de no darnos cuenta de las cosas, ¿no? Finalmente, en esta cotidianidad en la que nos movemos, estamos precisamente en esos comportamientos atrapados por determinadas actividades, ¿no? En donde el árbol, en esa cotidianidad, en esa indiferencia cotidiana, no es visto de manera diferente, ¿no? Ya la diferencia sería a partir de un análisis, a partir de una clasificación, a partir de una investigación científica, ¿no? Pero, digamos, eso formaría parte de esa salida de la indiferencia como posibilidad, ¿no? Lo mismo que habría otras posibilidades de acercamiento o de tematización, ¿no? Si, digamos, se lleva a cabo un análisis, en este caso biológico, del árbol, pero también pudiese darse un análisis en términos urbanísticos o pudiese darse un análisis en términos de otras ciencias, etcétera, ¿no? En términos de agronomía, si hacemos un análisis, un estudio de la tierra, de los nutrientes, etcétera, ¿no? O sea, pero esas ya serían posibilidades diferenciadas que están sacadas de ese ámbito indiferente de la cotidianidad. Y lo que me parece que enfatiza Heidegger con esta propuesta fenomenológica es precisamente el buscar un nuevo punto de partida. Es en el fondo lo que hemos visto de la historia de la filosofía, ¿no? Lo que se busca de una u otra manera no es solamente una propuesta de un contenido diferente, ¿no? Ante algunos problemas, sino lo más radical es precisamente un nuevo punto de partida.
¿no? Como el caso de Descartes y como el caso que está planteando la fenomenología, en términos de que ¿qué encontrábamos antes de Descartes? Un mundo finito, determinado desde estos planteamientos aristotélicos, este orden, ¿no? Retomado por la filosofía medieval, por el cristianismo, en donde Dios tenía la palabra, ¿no? Descartes cuestiona esa idea de hipokeimenon que está en juego y lo traslada precisamente al ser humano, al constituirse entonces como subjectum, ¿no? Como único hipokeimenon, y a partir de ahí entonces la relación con el mundo cambia, ¿no? Y hay entonces un movimiento radical, porque decíamos, y es algo que Coiré menciona, el que señala Stein en la carta, Alexandre Coiré, es el que después, primero va a ser crítico de Heidegger, después va a ser un seguidor de Heidegger y difusor de Heidegger en Francia, y tiene textos importantes precisamente sobre historia de la ciencia. Y uno de los señalamientos que enfatiza Coiré es el cambio del esquema o del paradigma físico que venía desde Aristóteles por un paradigma geométrico que está introducido por la ciencia y la filosofía moderna, pensando de manera concreta en científicos, ¿no? Como el caso de Galileo, bueno, previamente Ptolomeo, Copérnico, etcétera, pero Galileo y Descartes, y posteriormente Newton y Kant, ¿no? Pero ahí hay un cambio en la idea de mundo, donde ya es leído en términos de un esquema o de una determinación geométrica, donde cambia la idea de tiempo, cambia la idea de espacio, etcétera. Y por lo tanto también la posición o el lugar del ser humano en el mundo. Ya lo que señala Descartes al final del discurso del método es muy claro en términos de que el ser humano tendría que ser dueño y poseedor de la naturaleza. Esto es cuestionado de forma radical por la fenomenología, ya con la idea de intencionalidad en términos de cuestionar los polos que se están planteando desde la modernidad en términos de sujeto-objeto y plantear entonces la vivencia en su carácter inicial, la vivencia de la conciencia o la conciencia como cadena de vivencias de carácter intencional, en donde entonces se abren otras perspectivas que llevan a Heidegger a cuestionar la idea de sujeto moderno y plantear entonces esta idea de Dasein en su cotidianidad indiferente como nuevo punto de partida, ¿no? Si recordemos lo que el análisis que hace Descartes al inicio de sus meditaciones, va a quedar también claro lo que está dejando fuera. Lo que está dejando fuera es precisamente la propia situación en la que está, ¿no? Es decir, el estar en la mesa con la cera, con el papel, con sus manos, ¿no? Escribiendo, lo que indica Descartes no es la tematización de la situación. O sea, el punto de partida no toma en cuenta la situación misma, que es precisamente lo que la fenomenología va a tomar en cuenta. Es decir, la actitud natural y la cotidianidad en términos de Husserl y en términos de Heidegger. Y eso lo señala Descartes solamente para excluirlo, precisamente por su carácter no filosófico. Precisamente porque lo que está en la mira es la certeza y la vía para la certeza es la duda. Y a partir de la duda, entonces, se consolidan las posibilidades que van a llegar hasta el fundamento inconcluso, que es el ego cogito, ¿no? Y eso que dejó fuera, es decir,
la situación fáctica, en términos de Heidegger, es lo que constituye el punto de partida para la propia fenomenología. ¿Sí? Y en ello, me parece, yace parte de esta radicalidad. Perdón, entonces, en cuestión, perdón, de terminología, es Husserl el que nos habla de actitud natural y Heidegger de cotidianidad. Sí. ¿Confirmo? Sí. Pero a la hora de hablar de naturalismo, en tanto una actitud de preconcepción que parte de las ciencias naturales, biología, física, química, ¿cuál sería la terminología en alemán? O sea, encuentro el término así en las obras de estos dos autores. Mira, hay toda, sí, naturalismo, así como hay psicologismos, historismos, naturalismos, yo creo que también, ahorita no recuerdo, pero sí, finalmente eso formaría parte de toda una discusión en términos de cierto relativismo que va a cuestionar Husserl. Si te interesa esto, hay un texto de Husserl que se llama Problemas fundamentales de la fenomenología. A ver si lo tengo. Sí. Este texto, Problemas fundamentales de la fenomenología, si no me equivoco, es de 1910, por ahí, 10, 11, 1910, es un curso del semestre de invierno 1910-1911, y viene toda esta discusión con Avenarius, viene toda esta discusión con la idea de naturaleza y con ciertos relativismos que pudiesen darse y que no dejan, digamos, ver con claridad, por un lado, la idea de actitud natural y, por otro lado, también las posibilidades fenomenológicas de una tematización de la naturaleza, ¿no? Estaría en juego esto y estaría en juego todo lo que Husserl despliega en las ideas 2, ¿no? O sea, lo que yo recomendaría como lecturas en ese sentido serían precisamente las ideas 2 de Husserl, o sea, ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, en donde Husserl intenta tematizar las diversas regiones del mundo, ¿no? Entre ellas precisamente la naturaleza. Entonces yo recomendaría esos textos, ¿no? Problemas fundamentales de la fenomenología y las ideas 2. ¿No? Ok, muchas gracias, doctor. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, ya sea en la plataforma acá de Teams o acá en Facebook, escrita, si tienen alguna otra pregunta. Yo lo que, como señalé en algún mensaje, más tarde hoy o más tarde mañana mandaré algunas preguntas en torno a esto, a la última parte del programa, que es Husserl y Heidegger, ¿no? Con Heidegger, recordemos, es fundamentalmente ser y tiempo, ¿no? Algunos apartados de ser y tiempo, todo esto que hemos estado señalando aquí. La obra es inmensa, bueno, de Husserl también, y para un curso introductorio de ontología, pues no podemos abarcar tanto. Entonces, nada más sería lo referente a ser y tiempo y esta relación entre Husserl y Heidegger, ¿no? Lo que podríamos abarcar por el momento. Y lo que yo sugiero es que tengamos otra sesión, ¿no? Que podría ser dentro de 2 semanas, ya para ver preguntas generales de todo el curso, ¿no? Preguntas que ustedes tengan de los 3 momentos que vimos, ¿sí? De la filosofía griega, que como señalábamos,
era importante no solo en el inicio de los presocráticos, sino el cambio a Platón y Aristóteles y la constitución de ese orden, o esa idea de orden que remite o que se transmite a la filosofía medieval, y por eso no vimos tampoco aspectos de la filosofía medieval, porque de alguna manera se mantiene esta idea de mundo que viene de la filosofía griega, pero donde sí hay un cambio radical es en la filosofía moderna, ¿no? Y tuvimos ese acercamiento a Descartes, algunos aspectos de Kant, y posteriormente este otro cambio en torno a la idea de ser a partir de Heidegger y por supuesto las condiciones que le da la fenomenología husserliana, ¿no? Digamos, son esos tres grandes momentos que vimos. Entonces pudiésemos tener, sugiero dentro de 2 semanas, una sesión de preguntas generales, ¿no? En torno a todo esto. Y también ya para en estos días vemos la cuestión de la evaluación final, ¿no? Con el trabajo, ya algunos de ustedes me han enviado sus propuestas de trabajo final, les he respondido en términos de recomendación de bibliografía. Si alguno de ustedes también quiere asesoría en ese sentido, igual también se puede hacer por esta vía, ¿no? En esta plataforma, ¿no? Si ustedes tienen algunas dudas sobre el trabajo, también podemos agendar y ponernos en contacto, ¿no? Entonces no hay ningún problema por eso. Bueno, hay que hacer lo que se pueda en estas condiciones, pero pues creo que sí se puede avanzar de alguna manera, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Yo ya estoy bien, Doc. Sí, ok. Gracias. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces seguimos en contacto y ya les escribiré yo más tarde, ¿no? ¿Sí? Vale, muchas gracias por todo, doctor. Me dio mucho gusto saludarlo. Igualmente, bueno, pues hasta luego y cuídense mucho, ¿no? Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.